Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad,
Él espera que traigas tus cargas y tengas de Él consolación. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, aunque todo te falle. En Dios ten fe, pues te socorrerá. Él nunca falla, aunque reinos perezcan. Él reina y siempre reinará. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Muy buenas noches, mis queridos, amados y siempre recordados hermanos. El estudio que les traigo esta noche lo he titulado Las actitudes del cristiano frente a las situaciones críticas de la vida, enfocando la tragedia y la ansiedad y la angustia para la gloria de Dios, como algo que vivimos el día domingo cuando partió a la presencia del Señor nuestro muy querido y amado hermano Félix Arturo Duarte. El texto bíblico se encuentra en Job 9, 16 al 35 y Juan capítulo 11, versículos 1 al 5 y del 38 al 44. Iniciamos con una oración. Señor, en esta noche queremos adorarte, exaltarte, glorificarte, Señor, darte la honra y la gloria y decir que tú eres bueno, Señor. Decir que para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las naciones. Que aunque no entendamos las situaciones que enfrentamos en la vida humana, Señor, podemos entenderlas cuando las miramos a través del sacrificio y de la muerte de Jesucristo, Señor, quien sufrió en una cruz por nosotros. Padre, en este momento te damos gracias por el tiempo que compartimos con nuestro hermano Félix Arturo Duarte, quien ahora, Padre, está en la presencia gloriosa tuya, Señor. Oramos por fortaleza para la familia Duarte Uribe, Juan Geli, Juan Sebastián, Samuel, la hermana Mariela, toda la familia, hermanos, sobrinos. Oramos por todos los que están en este momento en una unidad de cuidado intensivo, Señor, por contagio del COVID, Señor, para que puedan ser restaurados. Oramos para que les derrames tu sabiduría a los señores del gobierno, Señor, para manejar esta crisis, Señor. Y oramos, Señor, para que la gente cumpla las normas, se someta a las normas y se acabe la irresponsabilidad civil, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¡Ay, Dios mío!, exclamamos, ¿dónde está Dios en mi momento de ansiedad y angustia? Esta es una exclamación y una pregunta que quizás casi todos nos hemos planteado en algún momento de nuestra vida ante situaciones y presiones internas en las que sentimos intensa ansiedad y angustia. Suele suceder que el nivel de intensidad con el que nos afecta la ansiedad y la angustia depende más de la consideración y el valor que nosotros le damos a una situación que del significado y el valor que realmente tiene. En otras palabras, lo que quiero decir es que nosotros mismos, escuche bien, la mayoría de las veces somos los que magnificamos el sufrimiento, la ansiedad y la angustia que sentimos, porque la situación que consideramos y valoramos como causante de tales sentimientos no tiene realmente la importancia o el enfoque que nosotros le damos.
En la Biblia vemos que muchas personas clamaban a Dios cuando confrontaban su fragilidad y limitación ante situaciones tan graves o dramáticas como la enfermedad y la muerte. Tal es el caso de Job, Job capítulo 4, versículo 5. Te acobardas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir. Donde Job expresa su pequeñez e insignificancia con relación a la majestuosidad y poder de Dios. La expresión también de el salmista en el capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mis lamentos? Las mismas palabras que usó Jesús cuando estaba siendo crucificado en la cruz. Este planteamiento se fundamenta en una realidad central. Escucha bien, el creyente tiene que interiorizar en su conciencia que Dios se interesa en ayudarle en la solución de las situaciones difíciles de la vida. Para personas no creyentes, quizás esta afirmación no sea considerada como una realidad en su vida. Sin embargo, no deja de ser una posibilidad que tiene aún por descubrir y que más adelante pueda constituirse también en realidad central para su vida. De hecho, así ha sucedido para muchas otras personas. En un momento de su vida, no creyentes ni esperanzados en el amor y el poder de Dios, que viéndose ante su debilidad e impotencia por solucionar sus situaciones críticas, han confiado en Dios como último recurso. Por ejemplo, los apóstoles se veían impotentes para alimentar a la muchedumbre que seguía a Jesús y ellos quedaron asombrados ante la misericordia y el poder de Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. Mateo capítulo 14, versículo 14. También el caso del paralítico que fue llevado por sus amigos ante Jesús para ser sanado, que tuvo que ser subido por el techo para que pudiera llegar y ser sanado por Jesús. Además, con este mensaje, con este estudio, se pretende aprender y enseñar a superar las dificultades y las presiones que tenemos en la vida, guiados por los principios de la palabra de Dios. Para ello vamos a considerar como paso necesario lo siguiente. Escuche bien. Cómo atribuirle un enfoque positivo a la angustia y a la ansiedad. Cómo manejar las presiones y los conflictos con el amor necesario. Tratar de descubrirle el modelo de comprensión de Jesús en las presiones y los conflictos. Y experimentando el poder de Cristo en nuestras presiones y conflictos. Escogeremos para desarrollar este estudio los siguientes pasajes bíblicos. Juan capítulo 11, versículos 1 al 5 y del 38 al 44. Estos pasajes, como puede leer, hacen referencia a la familia de Lázaro, Marta y María, sus hermanas. Es posible que conozcas con precisión quiénes y cómo eran las personas que formaban esta familia y las relaciones tan estrechas que mantenían con Jesús. También puede que conozcas cuál fue el conflicto que tuvieron que afrontar. Si no lo conoces, yo te sugiero que leas antes el pasaje bíblico para familiarizarte un poquito con esta historia que va a ilustrar nuestro estudio. La situación crítica que esta familia tuvo que afrontar, que no deja de ser muy cotidiana hoy en día, quizás sea una de las tragedias que más nos espantan y que más nos hacen sufrir cuando nos toca vivirla, indudablemente, y que muy pocos pueden evitar el tener que afrontarla más tarde o más temprano. Una de las cosas más importantes en estas situaciones es controlar, escucha bien, y enfocar nuestro sufrimiento y nuestra ansiedad de forma positiva. Yo agregaría de forma proactiva. Vamos a volver a leer más detenidamente Juan capítulo 11, versículos 1, 3 y 4. Como puede ser cualquier otra circunstancia en la vida que nos produce angustia y ansiedad, quizás sea la enfermedad propia o la de nuestra familia, una de las que mayor sufrimiento nos produce y mayor desequilibrio emocional nos proyecta, sobre todo cuando se trata de una enfermedad terminal y nos anuncia la llegada de una muerte más o menos próxima, como la que mucha gente en estos momentos está enfrentando con esta pandemia. Mucha gente ha perdido seres queridos, ha perdido sus padres, ha perdido su pareja, han perdido hijos.
Casi siempre sucede y es normal que en tales casos actuemos apresuradamente en la búsqueda de médicos y otros remedios que puedan solucionar y o aliviar esta situación de crisis. En estos casos suele pasar que la angustia y la ansiedad nos limitan nuestra capacidad de razonar y reaccionar como verdaderamente somos y sentimos. La inquietud y el desasosiego que se produce en nosotros nos induce a enfocar nuestro pensamiento de forma compulsiva hacia el objeto productor de tal ansiedad. En este caso, como lo estamos viendo ahora, la enfermedad y la muerte, no permitiéndonos ver más allá de lo que significa sentir sufrimiento y angustia. Algo así vemos que sucedió a las hermanas de Lázaro. La angustia y ansiedad ante la enfermedad de su hermano provocaba que toda su atención estuviera dirigida y alrededor de la enfermedad de Lázaro. Podemos ver que cuando Lázaro enfermó, las hermanas enviaron aviso a Jesús de que su amigo, al que amaba tanto, estaba enfermo. Quizás ellas razonaron y lo hicieron bien. Si ha sanado a otros, seguro que lo hará con Lázaro, que además es su amigo y lo ama tanto. Sin embargo, como vemos por la respuesta de Jesús, hay otras posibilidades de enfocar las situaciones adversas y productoras de angustia y ansiedad. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Ante estas situaciones, solamente vemos nuestra situación de angustia y esto nos impide ver con claridad los propósitos de Dios. Jesús veía el propósito de Dios en la situación de Lázaro, más allá de la enfermedad y la muerte. Jesús sabía que la situación de Lázaro tenía el propósito de manifestar la gloria de Dios, porque era el preludio de su propia resurrección. Dijo: esta enfermedad no es para muerte. Dijo Jesús no se estaba refiriendo a la muerte física que tanto atormentaba a las hermanas de Lázaro. Se estaba refiriendo a la muerte como algo final y definitivo. Luego Jesús diría: Lázaro duerme, dejando constancia de que en Jesús la muerte, yo diría cualquier tipo de circunstancia que nos produce aflicción, angustia y ansiedad extrema, escucha bien, es transitoria. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14 nos dice: hermanos, no queremos que ignoréis lo que ocurre con los muertos. De este modo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Así que como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios resucitará juntamente con Cristo Jesús a los que murieron creyendo en Él. Y en 1 Corintios 15, versículo 51 dice: quiero que sepan un secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto no quiere decir que sea fácil para nosotros, indudablemente, ya que entre otras cosas no tenemos la capacidad de Jesús para prever el futuro. Pero si viene a enseñarnos que en las situaciones de angustia, de dolor, hay más enfoques y formas de interpretarla, y no solo la del sufrimiento y la ansiedad. Y que como hijos de Dios que somos, y que puede ser si quieres y depositas tu fe en Él, debemos estar seguros y confiar que para que nuestra vida se encuentre en la situación que se encuentre, Dios mira nuestra condición de otra manera y con otro enfoque al nuestro. Por algo la palabra dice que en Isaías que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Dios siempre tiene un propósito que es el que hay que buscar y enfocar nuestra atención y esperanza en las situaciones de crisis. Una vez que hemos controlado nuestra propia zozobra, necesitamos aprender a manejar el amor en las presiones y conflictos. Para el desarrollo de este punto vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 11, versículos 2 y 5. En medio de los momentos más turbulentos y angustiosos, como los que puede ser una enfermedad terminal,
No existe un recurso o un consuelo mayor tanto para los que la sufren como para la familia que se conduele con el enfermo que el del amor. Recuerdo una ocasión que por la televisión informaron sobre un enfermo terminal de cáncer al que le quedaba poco de vida. Celebraba su boda en el hospital donde estaba ingresado. Él se veía feliz y su rostro, de entre su situación de deterioro, parecía no reflejar ser preso de la angustia y la ansiedad de su situación, y la novia también. E incluso en el hospital habilitaron una sala poniendo manteles y otros utensilios para confortarla y poder celebrar la boda con una fiestecita. Todo ello por la influencia del amor. También recuerdo el caso del proceso de enfermedad y el fallecimiento de una persona terminal de cáncer. De este caso lo que más me llamó la atención fueron dos cosas. Primero, la entereza y serenidad con la que se enfrentaba a su enfermedad terminal y a su propia muerte. Una persona que manifestaba con toda entereza ser atea y no creer en nada. Lo segundo, la dedicación y manifestaciones de amor de su esposa durante todo el proceso e incluso en el momento en el que estaba falleciendo. Yo creo que fue el amor que recibió este hombre lo que hizo posible mantener esa actitud de entereza en la situación que se encontraba. La familia de Lázaro y Jesús vivían un amor que hacía posible superar aquella situación tan trágica para ellos. María mostró este afecto hacia Jesús en la manera que indica el versículo 2. Que dicho sea de paso, que Juan lo cita en este momento, en realidad sucedió después de la muerte y resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 12, versículos 1 y 3, dice: sabemos que Marta se desvivía por atender y disponer todo para que Jesús estuviera confortable. Lucas capítulo 10, versículo 40 dice: pero Marta, atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Por su parte, Jesús amaba a esa familia, hasta el punto de arriesgar su vida para atender sus necesidades, a pesar de que los de Judea querían matarlo. Él no dudó en ir a la casa de sus amigos. Lo leemos en el capítulo 11, versículos 7 y 8. Jesús dijo después a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le contestaron: Maestro, hace poco los judíos de esta región trataron de matarte a pedradas y otra vez quiere ir allá. Escucha bien, esto nos enseña que cuando pasamos por situaciones trágicas, como puede ser el afrontar enfermedades terminales o incluso la muerte de un familiar o amigo, lo mejor que podemos hacer es ofrecerles nuestro amor. Incluso solo nuestra presencia vale más que nuestras palabras, cuando lo único que podemos hacer es estar con ellos, tomar sus manos y aún compadecernos con ellos, y con ellos le habremos confirmado que les amamos y compartimos su sufrimiento de verdad. En Juan capítulo 11, versículos 31 y 33 leemos: al ver que María se levantaba y salía deprisa, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba a la tumba a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado allí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían venido con ella, se sintió profundamente triste y conmovido. Es importante para el manejo de esta situación decir lo siguiente: descubrir la comprensión de Jesús. Leamos en Juan capítulo 11, versículo 38. Un aspecto, escucha bien, que siempre debemos tener en cuenta cuando nos encontramos en situaciones críticas y sufriendo tanto, es que Jesús nos comprende. Jesús comprende y sabe lo que estamos sufriendo cuando afrontamos la enfermedad terminal y la muerte. Está claro. O cualquier otra circunstancia crítica en nuestra vida. Y esto nos da de llenar de gozo y tranquilidad. Saber que nuestro Salvador, el único que puede obrar en estas situaciones, nos va a asistir de acuerdo a la realidad de nuestro sufrimiento. Jesús se conmovió cuando vio a María llorando porque su hermano había muerto, y más tarde volvió a conmoverse. La Biblia dice que Jesús lloró cuando estaba ante la tumba de Lázaro. Podemos considerar, mis hermanos, dos motivos por los cuales Jesús lloró. Primero, por el simple hecho de presenciar la muerte de un amigo muy querido,
para él. Segundo, porque en ese momento evocaba su propia muerte. Tras el suceso de Lázaro, la muerte de Jesús se aproximó mucho. En Juan capítulo 11, versículos 45 al 53, se nos narra la conspiración para matar a Jesús que llevaron a cabo los fariseos y los jefes de los sacerdotes. Su expresión de emoción se relacionaba directamente con el sufrimiento que suponía su muerte. En Lucas capítulo 22, versículos 42 al 44, leemos versículos que nos narran el momento de gran angustia que sintió Jesús en el huerto de Getsemaní y el precio que iba a tener que pagar para hacer posible la salvación de la humanidad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo trató como el pecado mismo, para así por medio de Cristo librarnos de culpa. Y en Hechos capítulo 12 versículos 2 y 3 dice: ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo apresar también a Pedro. Y en Colosenses capítulo 1 versículos 20 al 22 y capítulo 2 versículos 13 al 15 leemos: y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo mismo al universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ustedes eran antes extranjeros y enemigos de Dios en su corazón por las cosas malas que hacían, pero ahora Dios ha puesto en paz con él mediante la muerte que Cristo padeció en su cuerpo, y lo hizo para que estén en su presencia consagrados a él sin mancha y sin culpa. Cuando se llega a se experimenta el poder de Cristo. Leamos en Juan capítulo 11 versículos 39 al 44. En la respuesta que Jesús da a Marta y en la manera que él resucitó a Lázaro, hay dos principios profundos que servirán a las personas que estén llevando el peso de grandes aflicciones. Escucha bien. Primero, la necesidad de creer. Jesús mismo le dice a Marta que es necesario creer para ver la gloria de Dios, y Jesús se está refiriendo a un cumplimiento pronto e inmediato de las promesas que anteriormente le habían hecho. Juan capítulo 11 versículo 25 dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que es más importante, a la promesa de la vida eterna. Juan capítulo 11 versículo 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Escucha bien, lo que Cristo le dijo a Marta y nos dice a nosotros es que la gloria de Dios se manifiesta y se siente en cualquier momento al percibir su presencia y acción en nuestras vidas. Pero hay un sentido especial por el cual se ve la gloria de Dios, y es cuando nos aproximamos a cualquier aspecto de la resurrección. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6 versículo 4: porque somos sepultados con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o a su victoria final sobre la muerte. Romanos capítulo 8 versículos 17 y 18: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Si podemos creer que Cristo está actuando y no está lejos de nosotros cuando pasamos aflicciones, podemos esperar bendiciones que solo vienen a aquellos que ponen su esperanza en Dios. En Job capítulo 19 versículos 25 al 27 leemos: pero yo sé que mi Redentor vive, y sé que al final se levantará sobre el polvo, y después que se haya deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verá mis ojos y no los de otros. Lo segundo es la necesidad de orar. Orar a Dios es lo mejor que podemos hacer en situaciones críticas. Orar, clamar. Cristo en esta situación tan trágica de la tumba de Lázaro lo hizo. Versículo 41.
con la seguridad de antemano de que Dios le iba a escuchar, por lo que le dio gracias. Esa misma confianza la tenía Marta. Juan capítulo 11, versículo 22. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Escucha bien, lo más apropiado en situaciones de ansiedad y aflicción es orar a Dios y esperar de Él alivio y ayuda. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Cristo, no debemos esperar a que nos sobrevenga la crisis para comenzar a establecer una relación de intimidad y confianza con Dios, sino mantenernos en comunión con Él para que en medio de la crisis, la angustia y la ansiedad no nos confundan y enfríen nuestra confianza y esperanza en su manera de actuar para con nosotros. En el Salmo 32, versículos 6 y 7 dice: por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación, las caudalosas aguas no llegarán a ti. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cántico de liberación me rodearás. Entonces, en cualquier situación que enfrentemos de angustia, de ansiedad, tengamos confianza en el poder, en la misericordia y sobre todo en el amor de Dios para con nosotros, quien ha prometido cuidarnos, protegernos y librarnos de cualquier situación, de cualquier crisis, de cualquier cosa que nos afecte. Tengamos confianza en Él, tengamos confianza en Él siempre. Les invito a que confiemos siempre en Él. Pon tu confianza en el Señor y Él te ayudará y Él te protegerá y Él te guardará. Te alabamos en esta noche, Señor, y te damos la honra y la gloria por esta palabra que hemos recibido, porque esta palabra nos edifica, porque esta palabra, frente a la situación, Señor, que acabamos de experimentar hace muy pocos días, nos ayude, Señor, para saber que tú eres nuestro amigo fiel y que tú siempre estás con nosotros a nuestro lado. Tú has prometido, lo dijiste y lo creemos. Yo he prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos experimentar, Señor, siempre la presencia gloriosa tuya en nuestra vida, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos en los lugares donde están, ahí en sus casas, en sus familias, para que siempre, Señor, puedan ser fortalecidos, para que depositan su confianza en ti, como dice la palabra, echando sobre Él todas nuestras ansiedades, todas nuestras angustias, todo lo que nosotros, situaciones que enfrentamos en la cotidianidad. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.